Entonces es importante esa distribución. No es solo un tubo con miles de orificios, no, se hacen varias distribuciones, varias tuberías de distribución, lo que facilita la distribución del caudal en el fondo. Adicionalmente, estoy hablando de la distribución, entonces necesitamos que haya un caudal uniforme, porque si no hay un caudal uniforme, pues si digamos ahorita que pasa, por ejemplo, en la planta de maní, no voy a hablar de mal de maní, pero la planta de maní es un reactor USB, que nunca lo han podido poner a funcionar porque primero el sistema de bombeo falla muchísimo. Entonces no hay cómo bombear agua a ese reactor. Entonces si uno no bombea agua al reactor, pues no va a haber microorganismos que se floten o que se suspendan o que hagan reacción. Segundo, tienen unas bombas que son muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? El reactor se prende, la bomba se prende y bombea muchísima agua por 10 minutos. Entonces, en esos 10 minutos hay un flujo gigantesco de agua y todos los lodos, pues puede que se suspenden. Pero después de esos 10 minutos se apaga el bombeo y espera media hora, una hora hasta que vuelva a llenar un tanque de homogenización o de bombeo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unos momentos con mucho caudal, el lodo flota y se va, y después de que se apaga la bomba, pues si quedó algo de lodo, pues se sedimenta. Entonces no se logra obtener esto que se requiere en este tipo de reactor, es que el lodo esté suspendido en todo momento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos reactores por el bombeo. Tiene que ser un bombeo permanente, constante, las 24 horas al día. No que bombeo ahorita y después ya no bombeo, porque eso va a hacer que falle el sistema. Eh, los flóculos que se forman son unos flóculos que faltó que comentaran los compañeros, son unos flóculos que tienen unas características muy especiales. ¿Por qué? Porque es que en un proceso anaeróbico existen diferentes etapas. Entonces, la primera etapa que ocurre en un proceso anaeróbico es la hidrólisis, luego viene la acetogénesis, luego viene la metanogénesis y luego viene, bueno, hay como 5 o 6 reacciones en cadena. ¿Qué quiere decir en cadena? Que lo que producen uno lo consumen los otros y lo que producen los otros lo consumen los siguientes y así sucesivamente. Entonces, en el momento en que alguno de todos estos microorganismos muera, pues toda la cadena se va a suspender porque ya deja de haber como una producción de alimentos para las especies siguientes. O sea, no es como pasa en la parte orgánica, que yo cojo azúcar, la como y produzco CO2. No, aquí hay uno que coge la materia orgánica y produce, por ejemplo, ácido acético. Hay otro que coge el ácido acético y produce metano. O hay otro que coge el ácido acético y produce, bueno, no me acuerdo en este momento las etapas, pero si llega a morir el primero, que es el que produce la hidrólisis, pues todos los demás se van a morir porque no tienen que comer. Entonces es un proceso donde hay una simbiosis, unos dependen de lo que produzcan los otros. Y si llega a haber en algún momento la muerte o carencia de alguno de estos microorganismos, pues todos los demás van a morir. Entonces, este reactor tiene esa dificultad, que tiene que ser muy bien manejado, muy bien operado. Las condiciones tienen que ser muy permanentes, muy estables, para que los microorganismos se sientan adecuadamente y en el flóculo se desarrollen todas las especies de microorganismos que necesitamos, que me cojan la materia orgánica cruda y me la lleven hasta metano en una sola, como en un solo proceso, pero que son desarrollados por varios microorganismos. Entonces ese es el segundo elemento importante. Ya lo demás, el separador trifásico que está ubicado en la parte superior que separa el gas del sólido y del líquido, pues si hay buena producción de gas, pues se va a separar. Si hay buena producción de unos flóculos, pues ellos se van a sedimentar nuevamente y el líquido va a salir clarificado. ¿Qué ventajas tiene este reactor USB? Que no necesita sedimentador secundario porque ya al interior del reactor hay un separador que les acabo de mencionar, separador gas líquido sólido. Entonces en la parte superior tenemos un separador, no necesitamos sedimentador secundario, entonces todo el lodo va a quedar dentro del reactor. ¿Qué hay que hacer? Pues eventualmente hay que estar purgando lodos y controlando la altura de este manto de lodos porque el manto de lodos
pues cuando uno no purga, pues el manto de lodos va creciendo y va subiendo hasta que en algún momento empieza a salir por el efluente en el sedimentador. Entonces hay que estar controlando esa producción de manto de lodos y normalmente pues el agua, el lodo que sale de acá, pues tenemos que hacerle un tratamiento. Como este es un reactor secundario, el tratamiento que se le hace a este lodo pues es un tratamiento solo de deshidratación si es necesario, si el lodo no requiere, por ejemplo, digestión, porque se produce poca cantidad de lodo, el lodo ya es un lodo digerido, entonces simplemente si queremos, pues lo mandamos a un lecho de secado y si el agua es de buena calidad, pues la podemos, ese lodo deshidratado que obtengamos, lo podemos pues comercializar como abono, como cualquier elemento para mejorador de suelos. Si hay preguntas adicionales, pues continuamos, o si no, pues dejamos hasta aquí por hoy. Nada, se están estirando, Gloria Esperanza se está estirando. Gracias. Lorena está despertándose. Geraldine.